fondo de los primeros capítulos de la humanidad, hay un nombre que aún estremece la historia: Caín, el primer asesino, el hombre que se atrevió a desafiar el orden de Dios. Pero lo que pocos se preguntan es, ¿qué pasó con su descendencia? ¿Desapareció o sigue caminando entre nosotros bajo una maldición eterna? Caín y Abel, dos hermanos, dos sacrificios, uno aceptado, otro rechazado. Llameante de ira, Caín lleva a su hermano al campo y allí, en lo oculto, comete el primer asesinato de la historia. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, con descaro, responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios lo sabía todo. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y así el juicio cayó. Maldito seas tú. La tierra no te dará más fruto, y serás errante, fugitivo sobre la tierra. Caín clama con miedo, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre, me matará. Y entonces ocurre algo extraño. Dios le pone una marca, una señal, no para matarlo, sino para protegerlo. Una maldición viva, un recordatorio eterno. Pero, ¿qué era esa marca? Una deformidad física, un símbolo en la piel, una alteración genética, un aura espiritual que se hereda de generación en generación. La Biblia no lo explica, pero lo que sí nos dice es que Caín huyó, fundó una ciudad y tuvo descendencia. Sí, a pesar de su maldición, Caín no fue eliminado. Su linaje continuó. Uno de sus descendientes fue Lamec, un hombre aún más violento. Lamec se jactaba diciendo, maté a un hombre por herirme. Si a Caín se le vengará 7 veces, a Lamec 70 veces 7. El linaje de Caín se volvió oscuro. Fueron los primeros forjadores de metales, creadores de instrumentos musicales, edificadores de ciudades, pero también los primeros en alejarse completamente de Dios. La Biblia los menciona como pioneros, sí, pero también como los que representaban la corrupción temprana de la humanidad. Y aquí es donde el misterio comienza a crecer. Muchos creen que el linaje de Caín fue eliminado en el gran diluvio, que solo Noé y su familia, descendientes de Set, el otro hijo de Adán y Eva, sobrevivieron. Pero otros estudiosos, teólogos y tradiciones antiguas afirman otra cosa. Dicen que la descendencia de Caín no desapareció. Algunas versiones apócrifas afirman que la maldición protegió a parte de su linaje, incluso del juicio de las aguas, que se refugiaron, ocultos, y que su linaje siguió en la sombra, contaminando, corrompiendo, infiltrando. Textos gnósticos aún más antiguos señalan que Caín fue hijo de un ser oscuro, un ángel caído, y que su linaje se convirtió en el canal del mal en la tierra. Y si te dijera que ciertas élites secretas, ciertos imperios crueles, ciertos gobernantes sedientos de sangre, podrían ser descendientes espirituales o incluso genéticos de Caín? ¿Y si la marca aún estuviera viva, no en la piel, sino en los corazones? ¿Y si la señal no se viera, pero se sintiera? Algunos pueblos antiguos, como los sumerios y los cananeos, hablaban de linajes oscuros, de razas humanas con sangre mezclada, que usaban poder, conocimiento oculto y violencia para controlar a los demás. ¿Pudo haber allí una conexión con Caín? ¿Y si ciertos linajes, ciertas familias poderosas, aún hoy, cargan la sangre del primer asesino? Caín fue marcado, condenado a vagar sin hogar, sin tierra, sin paz. Y aún así, Caín construyó una ciudad. Irónico, ¿no? Un nómada construyendo una ciudad, un maldito creando una civilización. Pero esa ciudad, Enoc, llamada así por su hijo, fue el inicio de una línea separada, una descendencia marcada por la rebeldía, la autosuficiencia y el rechazo de Dios. Y aquí comienza la gran pregunta. ¿Qué pasó con esa descendencia? ¿Desapareció? ¿Se extinguió en el diluvio? La Biblia dice que solo Noé y su familia fueron salvos del juicio de las aguas, pero el espíritu de Caín no necesita sangre para sobrevivir. Puede vivir en ideas, en culturas, en ideologías,
en decisiones. En los tiempos antiguos, Caín fue asociado con la fundación de la civilización sin Dios. Su linaje dio origen a músicos, herreros, inventores, pero no a profetas ni sacerdotes. Su linaje progresó, pero lejos del Creador. Lamec, su descendiente, fue el primero en practicar la poligamia y fue el segundo en matar a un hombre, solo que esta vez sin remordimiento. Se jactó de su violencia, se glorió en su pecado. La maldición de Caín no era simplemente genética, era espiritual. Y muchos estudiosos se preguntan, ¿ese linaje sobrevivió más allá del diluvio, a través de las esposas de los hijos de Noé? ¿Acaso algunas ramas de esa oscuridad siguieron transmitiendo su legado? Pero lo más inquietante es esto. ¿Y si no se trata de una línea de sangre, sino de una línea de pensamiento? El apóstol Juan escribió que Caín era del maligno, y Judas, en su carta, advierte que muchos en los últimos tiempos seguirán el camino de Caín, no una descendencia de carne, sino de espíritu. Y si miramos al mundo hoy, ¿no vemos ese mismo espíritu? Rechazo de Dios, glorificación de la violencia, autonomía convertida en idolatría, la vida tratada como descartable, familias rotas, odio disfrazado de justicia, ambición que pisotea a los inocentes, tecnología sin alma, poder sin misericordia, religión sin temor de Dios. ¿No es ese el eco del espíritu de Caín? Caín ofreció sacrificio, pero no con un corazón rendido. Caín conocía a Dios, pero lo rechazó con sus acciones. Caín tuvo la oportunidad de redimirse, pero eligió el orgullo. Y eso es lo que muchos hacen hoy. Pero la historia no termina ahí, porque mientras Caín fundaba ciudades, Dios levantaba otra línea, una semilla diferente. A través de Set, el hijo que reemplazó a Abel, nació un linaje de adoradores, hombres como Enós, quienes comenzaron a invocar el nombre del Señor. Una línea de justicia, de obediencia, de fe. Y esa guerra entre líneas espirituales ha continuado hasta hoy. Dos caminos, dos bandos, dos destinos. Y la Biblia dice que en los últimos días ese conflicto llegará a su clímax. El espíritu de Caín se alzará en rebelión abierta, pero el espíritu de Cristo vencerá, porque mientras Caín derramó la sangre de su hermano, Cristo derramó la suya por sus enemigos. Mientras Caín huyó de la presencia de Dios, Cristo abrió el camino de regreso al Padre. Mientras la descendencia de Caín construye torres de orgullo, el pueblo de Cristo edifica un reino eterno. Y llegará el día, un día profetizado, un día esperado, un día sellado por las trompetas del cielo. Los cielos se abrirán, y el templo de Dios en lo alto se dejará ver. La cortina que separaba lo eterno de lo humano se rasgará por completo, y en lo profundo aparecerá el arca del pacto, el símbolo máximo de la presencia de Dios, ahora visible para todos. Truenos, voces, relámpagos, un terremoto que sacude el universo, y una gran granizada cae como sello del juicio final. El cielo ruge, la tierra tiembla, el tiempo se detiene. Pero en medio del caos se oye otra voz. No es un lamento, no es un grito de terror, es adoración. Los 24 ancianos postrados claman: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. El día ha llegado, el momento que la historia anticipó desde el Edén, el juicio, la restauración, el fin del espíritu de Caín, el triunfo del Cordero, y entonces los que fueron fieles levantarán su mirada. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, solo gloria. La trompeta final marcará la resurrección. Los muertos en Cristo se levantarán, los justos serán transformados, la creación será liberada de la corrupción, y el Rey de Reyes tomará su lugar sobre el trono eterno. Y ahora te pregunto, ¿estás preparado? ¿Has seguido el camino de Caín o el camino de Cristo?
No estás viendo este video por accidente. Este es tu llamado, tu advertencia, tu oportunidad, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la última trompeta suene. Dios no quiere tu condenación, Él quiere tu redención. Gracias por ver hasta el final. Este mensaje no es una historia de terror, es una historia de verdad, de juicio y de esperanza. Si te tocó el corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita despertar, alguien que necesita regresar, alguien que necesita recordar que todavía hay tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, y si aún estamos aquí.